Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hace un par de días se ha lanzado la última actualización de firmware de GoPro Hero 10 de manera oficial, la versión V1.3. ¿Novedades? ¿Problemas? Y sí, otra actualización de GoPro que ha lanzado el 27 de enero de 2022, una actualización de firmware justo después de la versión 1.2 para la GoPro Max Lens que ya vimos en el canal y que te dejo por aquí arriba, y en esta versión únicamente nos comenta que tendremos mejoras de errores así como mejoras en la interfaz, y como vemos aquí en la cámara ya teníamos instalada la última versión, la 1.20, así que vamos a actualizarla, ¿no? Para descargar este nuevo update de la Hero 10 Black solo hay que conectar la cámara a la app de Quick de GoPro y sincronizarlo correctamente y automáticamente te va a saltar la actualización, o como en mi caso a través de una notificación que he recibido en el smartphone directamente desde la propia app de GoPro. Una vez la cámara ha finalizado todo el proceso de actualización, que sinceramente me ha parecido más largo que en la última versión, el primer consejo que te doy es que la formatees de fábrica. Sí, esto es algo que también se recomienda en los smartphones y que viene realmente bien después de actualizar todo el software de cualquier dispositivo. Para ello nos vamos a ir al menú de ajustes, el apartado preferencias, opción resetear, y aquí elegiremos reseteo a valores de fábrica. Sí, evidentemente vamos a perder todos los ajustes que tuviéramos guardados, así como tener que volver a sincronizar la cámara con la app, pero os lo recomiendo, va a ir mucho mejor. ¿Pero qué nos trae este nuevo firmware V1.3? Pues como vemos, GoPro no ha sido muy explícito en contar qué novedades nos aporta, así que vamos a verlo juntos. Desafortunadamente parece que no hay más actualizaciones de velocidades de captura de vídeo y nos quedamos con las que ya aparecieron en la versión anterior, en la que vino con la actualización de la Max Lens. Es decir, tendremos 5,3K a 24 frames y 4K en 4 tercios a 30, 25 y 24 frames, entre otras velocidades. Aparentemente, y según han reportado varios usuarios, también se ha mejorado la gestión del calentamiento, ya que como vimos en la comparativa frente a la DJI Action 2, la cual te dejo por aquí arriba, se llegaba a parar la cámara y para ello he hecho una prueba. En mi caso, a 5,3K a 60 frames por segundo, la cámara ha durado hasta que la batería se ha acabado. Espectacular. Si lo comparamos con los datos que vimos en ese vídeo, la GoPro Hero 10 se paraba en el minuto 17, por lo cual una mejora bastante considerable. Ah, por cierto, ya que estás por aquí, no olvides suscribirte justo aquí debajo y darle a la campanita. Pero como muchas actualizaciones también puede tener problemas, y en este caso también parece que es así. La más llamativa y por el que están saliendo muchos vídeos es por el funcionamiento con Powerbank. Como sabréis, podríamos usar nuestra Hero 10 sin necesidad de una batería, siempre que estuviera conectada a un Powerbank o batería externa. Pues parece que con esta actualización esa funcionalidad está produciendo errores e incluso muestra un mensaje de que necesitas un adaptador con mayor potencia, y cuando aceptamos el mensaje o simplemente esperamos unos segundos más, la cámara se apaga sin darte opción a nada más. Además, si pulsamos el botón de captura para hacer uso de la funcionalidad de Quick Capture sin la batería conectada, la cámara tampoco comienza a grabar. Por lo tanto, parece que el problema es grave para aquellos usuarios que tiren únicamente de Powerbank. Si en vuestro caso usáis la cámara con la batería y un Powerbank, el problema desaparece, como estáis viendo aquí. Y también parece que hay problemas con la actualización y el módulo de Media Mod. Y es que a algunos usuarios se les queda bloqueado o se les queda en modo bucle al encenderse después de la actualización. Para ellos, unos consejitos. Tengas o no tengas el Media Mod, que no es mi caso, siempre recomiendo hacer el Factory Reset, como ya he comentado antes. Si tienes el Media Mod, pues un par de pasos más solamente. Primero lo que tienes que hacer es quitar ese Media Mod de la cámara, actualizar la cámara a la última versión, realizar ese Factory Reset que te he comentado antes, encender la cámara y acoplar tu Media Mod. Seguro que no tienes ese problema. En mi opinión, lo que tienes que hacer es actualizar, probar y mirar si tienes algún tipo de problema. Si lo tienes, siempre puedes volver a la versión anterior de firmware. En mi caso, no he tenido ningún problema y he seguido funcionando con mi GoPro perfectamente. ¿Quieres saber cómo volver a una versión anterior de firmware? Pues suscríbete al canal, porque este tutorial va a salir muy pronto, así como otro vídeo tutorial que estoy preparando sobre cómo actualizar manualmente o a través de la app de Quick. Espero que os haya gustado este análisis del nuevo firmware de la Hero 10, el V1.3, que me dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios aquí debajo y suscribiros y dale a la campanita porque voy a lanzar muchos vídeos en el canal.